encontrar importancias clínicas. Por ejemplo, la mucosa es gruesa en algunas de las partes, tanto así que los efectos de tipo en cuanto a la respuesta por alergenos, por ejemplo, cuando hay un tanto de situaciones causadas por alergias, algunos medicamentos, algunas picaduras de insectos pueden llegar a provocar edema laringio. El edema laringio es grave porque pues, se presenta un croup, digamos, una manera de expresar la falta de buen paso del aire. Una de las cuestiones que nunca se las va a olvidar es lo que les voy a comentar. La laringe, cuando se llega a estenosar, se llega a cerrar un tanto, la voz se vuelve un tanto, pues ya sabemos que la dimensión de la laringe, entre más dimensión tenga, pues el sonido es más grave. Cuando esta dimensión es menor, pues el sonido es más agudo. Pero cuando se enferma, independientemente de las dimensiones, se va a dar una fonación muy particular. Había anteriormente, pues, enfermedades que ahorita ya no se ven, como la difteria, como la tosferina. De hecho, pues nosotros y ustedes también nos ponen una vacuna que se llama la triple y que afortunadamente pues ya se ha erradicado tanto de esos problemas. Pero cuando se ha presentado la laringotraqueitis, la situación se vuelve muy peculiar porque hay un sonido que se emite que puede ser, digamos, parecido a un ladrido de un perrito. Entonces, se oye, la famosa tos de perrito. Eso es muy llamativo y pues muy preocupante para los padres que llevan a urgencias del hospital a sus niños con esos problemas de edema laringio, de irritación, de laringitis, de laringotraqueitis. Con esa tosecita se oyen de una manera muy chistosa, por decirlo. Pero pues es grave porque se puede cerrar, se puede llegar a cerrar la glotis. O sea que la mucosa obedece a varias a alergenos y a algunos estímulos de alergias, bueno, redundando ahí. Por lo tanto, puede llegar a dar estos datos de estrechamiento y emitir ese tipo de sonidos. Ahí estamos hablando, ahí viene un rollo descriptivo bastante grande que se debió haber comentado en cuanto a cada una de las relaciones que tiene el vestíbulo, la parte del ventrículo y también la parte infraglótica. Y, al último estamos hablando de la irrigación, ya vimos que estaba a cargo de las arterias laringias. Viene, digamos, como habíamos comentado, de la tiroidea superior. La tiroidea superior es la que va a dar la mayoría de ramas y se proviene de la carótida externa. Tenemos también elementos ascendentes, como también, bueno, en la zona inferior hay una arteria que se llama así, también tiroidea inferior, que también va a irrigar parte de lo que corresponde a la estructura de la laringe. Entonces también hay, bueno, se llaman así, laringes superiores, laringes medias, laringes inferiores, provenientes de todo esto, pero lo que sí, y las venas son iguales, ¿no? Las venas van a seguir a una parte superior, pero todas afluentes de la yugular. Por lo que respecta y bueno, hay una parte superior y una parte inferior, no olvidemos que ayer, a ver, no, ayer ustedes no comentaban. En otra plática se comentaba que las venas tienen mucha manera de tomar vías alternas. Nunca se va a quedar estancada la sangre venosa. La venosa va a buscar vías alternas y así la laringe tiene unos grupos de venas superiores e inferiores que van a drenar precisamente a los vasos carotídeos, incluso hasta la parte inferior, que van a llegar, bueno, terminan en las venas brachiocefálicas. Por lo que respecta a linfáticos, los linfáticos se dividen en tres grupos, como algo estamos olvidando el día de ayer. El drenaje linfático se divide en la parte supraglótica. La mayoría pues va a llegar a la parte lingual o también a la parte faríngea, la linfa. Y su parte media, pues van a llegar también
otros linfáticos que pueden drenar hacia arriba o drenar hacia abajo. La parte infraglótica tiene sus colectores, como se había comentado, van a ir en una parte corta, van a ir a la tráquea, y la tráquea, bueno, ya veremos que tiene conexiones. La tráquea se junta con los que van a ser peritraqueales, pretraqueales, paratraqueales. No olvidemos que esto ya estamos hablando del mediastino, y la linfa puede drenar hacia abajo en el segmento infraglótico. O sea que tiene una gran afluencia de linfa hacia estos grupos ganglionares. Y la inervación, pues ya lo habíamos dicho que la mayoría corresponde a los nervios laryngeos superiores que van a recorrer el trayecto y que van a atravesar incluso membranas para llegar a los elementos musculares, sobre todo, que van a dar la función de la fonación. Hay una laringe superior para los músculos respectivos anteriores y también posteriores. Hay una parte interna de la laringe superior, hay anteriores, hay posteriores, hay ramos comunicantes, de manera que lo que domina pues, viene siendo ramas del vago. El nervio recurrente inferior pues, sigue el trayecto principal. Este es el principal que va a estar inervando las cuerdas vocales, los músculos que vimos que se llaman tiroaritenoideos generalmente, y pues van a estar muy llenos, como dirían, van a ir a la parte correspondiente de los músculos, sobre todo para la fonación. Ayer en una imagen que traía en una esquemita se veía que había una parálisis unilateral de las cuerdas vocales, ahí me acuerdo que lo vimos. Pues es por cuando se llega a dañar un nervio, que sobre todo es el recurrente. El principal de la fonación es el recurrente. Los demás músculos accionan, es decir, los demás nervios accionan los músculos que hemos hablado como en el grupo anterior, los anteriores y posteriores. Y bueno, pues ya vimos, ahora bien, también tiene una inervación simpática. Estos nervios laríngeos que van a llegar del simpático cervical tienen sobre todo la parte de acción vasomotora, una parte secretora. Entonces, en la mucosa tiene que ver la acción la simpática. Estos nervios provienen del nervio o del ganglio cervical superior, sobre todo son ramos descendentes, del mismo tronco del simpático, como dice el texto, de una parte del ganglio cervical medio también. Van a llegar a la laringe siguiendo las arterias, pero todos los nervios por lo general hacen un pequeño paquete neurovascular que va a llegar a las estructuras. Entonces también tiene que ver, y la laringe decíamos que son importantes en cuanto a la mucosa, porque el aire que uno respira desde la mucosa pituitaria, en las fosas nasales, y ya verán en cabeza que es maravilloso hablar de eso, verán que la mucosa es gruesa y que va a calentar el aire, pero también aquí todavía llega un tanto frío y esa mucosa permite tener varias funciones. Una de ellas ser una barrera para que no penetren más bacterias, para que se pueda tener esa defensa. Y la otra, bueno, pues la secreción mucoide. Por eso, es decir, estoy redundando aquí porque la producción mucosa es parte de la barrera y está cercana, pues no olvidemos a la parte más superior donde están los elementos linfáticos que van a formar el anillo o el de ellas. Entonces, generalmente la parte de los nervios simpáticos que proceden de estos ganglios del cuello van a estar inervando para dar la acción vasomotora. De hecho, puede estar inflamándose o puede estar disminuyendo su estado de irrigación, se congestiona un poquito más. Si nosotros hablamos más, si no tenemos buena inervación, va junto con todo esto, ¿no? Que si nosotros no tenemos buena hidratación, podemos sentir que no podemos fonar porque se va secando la lengua y también los elementos laringeos tienen su manifestación clínica. Bueno, pues entonces tiene que ver con todo esto que nos faltaba, algunos pequeños detalles, mencionarlos porque así no nos podemos ir, ¿verdad? Y con esto, pues terminamos el otro gran órgano que viene siendo la laringe. Ahora pasaremos yo creo que es el simpático cervical, creo que sigue ahí, o es tiroides, glándula tiroides.
es glándula tiroides. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la glándula mayor que se encuentra en el cuello, que es una netamente de secreción interna. No olvidemos que la endocrinología se encarga del estudio de las glándulas. Las glándulas se van a dividir de acuerdo, tienen varias divisiones o bien clasificaciones. De acuerdo a su secreción, son exócrinas o son endocrinas o son mixtas. De acuerdo a su secreción que van a emitir, pueden ser holócrinas, las que producen olor. Bueno, no podemos hablar de glándulas cuando son, bueno, las tipo sudoríparas, que hay variedad en el cuerpo, en párpados, en cara, en cuello, en los genitales, tienen un olor característico, a nivel del conducto auditivo también, una producción de cerumen a nivel del glande, en el pene, pues las glándulas que van a dar el esmegma, la producción de esmegma, a nivel de labios mayores y menores en la parte interlabial de la vulva, también hay glándulas especiales. Hay también sudoríparas, y las sudoríparas, bueno, y me faltaba mencionar, es que hay tanta variedad. En los párpados, donde se encuentran los cilios, es decir, cilios, vamos a decir que son las pestañas, ahí también hay unas glándulas especiales, las describe Meibomio, se llaman así, las glándulas de Meibomio, que van a producir un sebo especial que permiten que uno esté abriendo, cerrando el párpado, siempre va a estar lubricado. Cuando se falta la lubricación, la gente siente como resequedad en las mucosas. El cierre de los párpados le produce un tanto de malestar, entonces vemos que no hay buena producción. Y bueno, si hablamos de glándulas también, las sudoríparas, pues también hay variedad. Bueno, en fin, hay mucha clasificación. Pero después vienen los tipos de acuerdo a la histología y de acuerdo a su estructura. Van a ser un tanto acinosas, van a ser foliculares, van a ser un tanto tubulares o tubuloacinosas. Y una de ellas que nos toca hablar, que es tiroides, es una glándula de secreción interna, localizada en la parte media del cuello, por delante de los primeros anillos de la tráquea y también sobre la estructura propia de la laringe. Es una glándula que tiene un origen temprano, se forma a nivel de la zona de la base de cráneo y después su esbozo discurre, desciende. Fíjense que va a pasar a través de la base de la lengua. La lengua tiene un elemento que creo yo las había comentado, que en su base hay un orificio que se llama agujero ciego. Vimos que la lengua en su parte posterior tiene una zona como grumosa, muy gruesa, que se llama la zona folicular. Si nos vamos más atrás de la lengua, si nos estamos viendo en un espejo, vamos a llegar a las zonas de las valléculas. Y ahí vamos a encontrar también algunos espacios laterales que se llaman espacios glosoepiglóticos, ya que suena más familiar, ya lo hemos comentado. Entonces tiene toda esa relación. Pero la lengua en su parte media, ahí tiene un orificio que se llama así, agujero ciego, que se supone que es por donde penetra la glándula tiroides en su esbozo, no como la conocemos, sino va a estar los elementos celulares que van a dar potencia pues para crear la glándula tiroides. Y termina a nivel de la parte media del cuello por la región supraesternal, detrás de los músculos infrayoideos, y es de tipo folicular. Y pues netamente su secreción es interna, es la que regula el metabolismo basal. Cuando hay una falta de producción de hormonas, hay una disminución de ese metabolismo, se puede manifestar clínicamente. Bueno, primero diríamos que se llama hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una entidad patológica caracterizada por falta de producción de hormonas tiroideas. Entonces se manifiestan en muchas personas con cansancio, con un poco de obesidad, trastornos en la ovulación. Es decir, desde el punto de vista sistémico va a repercutir. Pero lo peor sería hablar de el efecto cuando es una hiperproducción o hay un desequilibrio en la producción de hormonas, se puede presentar un hipertiroidismo y esos son graves. El hipotiroidismo puede causar incluso la muerte cuando hay
hiperproducción, puede llegar a formar un nódulo tiroideo y llegar hasta el cáncer. Y eso sí son palabras más delicadas al mencionar esto. Pero en fin, nosotros vamos a conocer cómo es nuestra metodología. Nuestra metodología se fundamenta en conocer lo normal. Tenemos que conocer lo normal, cómo es, dónde está, qué tiene, qué forma, qué estructura, qué relaciones presenta. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y si son tan amables, pues vamos a comenzar. Pueden proyectar sus materiales. Listo, ya se ve, ¿verdad? Ya. Buenas noches, nosotras vamos a presentar el tema de glándula tiroides y paratiroides. Venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Medicina, del Departamento de Anatomía Integral de Cuello y Tórax. En esta presentación nos estará acompañando el doctor Leopoldo Cinto Aguilar y el equipo está integrado por su servidora, Casey Nayo Sobrella Macías, por Jacqueline Adriana Sosa Muñoz y Paola Sánchez Cruz. Bueno, como es importante mencionar nuestros objetivos. Uno de estos será conocer la clasificación endocrinológica de la glándula tiroides y paratiroides. Sabrá su situación, dónde están ubicadas, así como también su configuración externa y estructura. Además de que identificará las relaciones superficiales y profundas de la glándula tiroides, así como la relación de los elementos que la conforman, la cápsula fibrosa, el istmo, los lóbulos, polos, entre otros. Distinguirá las principales arterias que irrigan a la glándula tiroides, las arterias tiroideas superiores e inferiores, la arteria tiroidea IMA, así como sus respectivas ramas. Además, identificará la inervación de las glándulas, relacionando estos elementos con otros temas abordados con anterioridad. Y finalmente, conocerá la función de la glándula parotiroidea. Comencemos. Bueno, buenas noches. Como nuestro primer objetivo tenemos que van a conocer la clasificación endocrinológica de esta glándula. La glándula tiroides es una glándula endocrina, como ya lo mencionó al principio el doctor, pertenece al sistema endocrino, donde su principal función de este sistema va a ser la secreción de hormonas. Una hormona es una sustancia química que se libera para ejercer efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Los principales componentes de este sistema endocrino son las glándulas endocrinas y el tejido endocrino. Las glándulas endocrinas, o también, como lo dijo el doctor, también llamadas de secreción interna, se caracterizan por carecer de conductos excretores y en vez de ello utilizan al torrente circulatorio para secretar sus productos, o sea, las hormonas. Dentro de estas glándulas endocrinas tenemos a la glándula pituitaria o hipófisis, a la glándula pineal, a la glándula tiroides y a las glándulas paratiroides, que son las que nos importan ahorita y de las que vamos a hablar, y a las glándulas suprarrenales. Además de estas, existen otros órganos que contienen tejido endocrino, pero no constituyen una glándula endocrina por sí misma. Por ejemplo, hay autores que mencionan al páncreas, al timo y a las gónadas, a los ovarios y testículos como dentro de estas glándulas, pero yo no las incluyo porque son como glándulas mixtas. Bueno, siguiente. Casey. ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí. Sí, se oye como no. Bueno, continuamos. Con la situación que es otro objetivo de la glándula. La glándula tiroides está situada en la parte anterior del conducto laringotraqueal, entre la vértebra C5 por arriba y C7 por debajo, por delante y a los lados de la tráquea, justo por debajo del cartílago tiroides que está ahí como en moradito, y por delante del cartílago cricoides, conectando así con la parte inferior de la laringe. Está ubicada en el tercio inferior del cuello, abrazando por su parte posterior
a la tráquea y a la unión de la faringe con el esófago, rodeando así al eje aerodigestivo. ¿Te puedes dar siguiente? Creo que muestra imágenes para que vean lo que escribí. Así, a la siguiente. Ahí podemos ver como en rosita a la glándula tiroides que está debajo del cartílago. Bueno, ya le pasó la imagen, pero seguimos. Ya pasé a la siguiente. Ahora, tenemos que esta glándula tiroides es una, como ya lo mencioné, es una glándula endocrina impar, teniendo la función principal de secretar hormonas tiroideas, que son las hormonas T4 y T3, y la calcitonina. Estas hormonas son hormonas circulantes que son transportadas por la sangre a todos los tejidos del organismo que posean receptores específicos para ellas. Dentro de su configuración externa tenemos que la glándula tiroides se conforma por dos lóbulos, uno izquierdo y otro derecho, unidos por el istmo central tiroideo, que a su vez esta glándula está envuelta por dos cápsulas, una interna, la cápsula fibrosa que está adherida a la glándula, y otra externa, que es la falsa cápsula, que proviene de la lámina pretraquial de la aponeurosis cervical profunda. No la detallo porque la vamos a hablar más adelante. Con su estructura, comúnmente se dice que tiene forma de escudo. Se relaciona a su etimología del nombre, con que tiro significa escudo y oides en forma de, entonces tiroides en forma de escudo. Aunque algunos también mencionan que tiene forma de H o de mariposa o de moño. Como sea que ustedes le quieran dar forma, pues está bien. Siguiente, por favor. Voy a empezar a detallar las porciones de la glándula, comenzando por el istmo, que es a lo que a modo de puente permite la unión de los dos lóbulos tiroideos, las dos porciones laterales más voluminosas. Es aplanado de adelante a atrás y presenta una cara anterior ligeramente convexa y una cara posterior cóncava. Su cara anterior se relaciona con los músculos infraoideos y la aponeurosis superficial y la piel, mientras que la cara posterior tiene relación con el cartílago cricoides y los primeros anillos traqueales. Le puedes dar clic, creo que aparece otra imagen igual. Bueno, también el istmo tiene dos bordes, uno superior cóncavo hacia arriba y otro borde inferior, corto cóncavo hacia abajo. Una variación muy importante de la glándula tiroides que debo mencionar es la de un lóbulo inconstante, muy variable, que puede estar presente o no. Es el tercer lóbulo o lóbulo piramidal o pirámide de Laluet, que como su nombre lo dice es un tercer lóbulo, que fue descrito por el anatomista francés Pierre Laluet como en forma de pirámide, por eso se le conoce así. Su origen, forma y longitud son variables, pero comúnmente este tercer lóbulo desprende desde el borde superior del istmo, situado frecuentemente a la izquierda de la línea media. Se prolonga y alarga en dirección ascendente hasta una altura variable, pudiendo alcanzar su vértice afinado el borde superior del cartílago tiroides. Algunos autores lo consideran como alteración del desarrollo embriológico y vestigio del conducto tirogroso. Esto, como ya lo mencioné, es un tercer lóbulo que puede estar presente o no puede estar presente, y es una variación de la glándula. Siguiente. Ahora voy a hablar de los lóbulos tiroideos. Se distinguen dos lóbulos lateralmente al istmo, uno derecho y otro izquierdo. La parte inferior de los lóbulos es más gruesa que la parte superior, que se adelgaza hacia arriba en un vértice. Dentro de los lóbulos se distinguen tres caras, tres bordes y dos polos. Los dos polos son una base y un vértice. Me empezaré a detallar las caras. Tenemos la cara anterolateral o externa. Esta cara es convexa, superficial y cubierta por una capa muscular.
la posteromedial o interna, es cóncava aplicada contra la laringe y la tráquea. En un plano más profundo se relaciona con la faringe y el esófago. La cara posterior es menos extensa, orientada hacia atrás y algo lateralmente. Se halla en relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Le puedes dar clic, aparece una imagen para que las vean. Ahí están. Las que puse como de rojo sería la cara externa, las verdes serían las posterior y la azul sería la interna o posteromedial. Que ya mencioné que, bueno, se las vuelvo a describir para que viéndolas las relacionen y vean la imagen. La externa, que es la roja, es convexa, superficial y cubierta por una capa muscular. La posteromedial o interna, que es la azul, es cóncava, aplicada contra la laringe y la tráquea. En un plano más profundo se relaciona con la faringe y el esófago. Y la posterior, que es la verde, es menos extensa, orientada hacia atrás y algo lateralmente, que se halla en relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Después voy a describir los polos, que es el vértice y la base. El polo inferior o base es convexo, orientado abajo. No, sí, en eso está bien, en la imagen anterior. El polo inferior o base es convexo, orientado hacia abajo y medialmente desciende hasta alcanzar el quinto o sexto anillo traqueal. Y el polo superior o vértice es más afinado, dirigido hacia arriba y atrás, en contacto con el tercio inferior y lateral del cartílago tiroides. Por último, tenemos sus tres bordes, que es el borde anteromedial o anterior, dirigido hacia abajo, adelante medialmente, que continúa con el borde superior del istmo, formando la escotadora superior del cuerpo tiroideo, que sería como la parte de arriba, que está como en V. Y dos bordes posteriores, que sería uno medial y otro lateral. Estos van a unir a las caras adyacentes. El postero interno o posteromedial es más grueso que el externo y se relaciona con el conducto laringotraqueal. El postero externo es más delgado y a veces afilado. Le puedes pasar a la siguiente. Ahora les voy a hablar de su estructura microscópica, que también es importante. Dentro de su estructura tenemos que las glándulas endocrinas están conformadas por células endocrinas específicas, secretoras de hormonas, rodeadas por tejido conectivo o conjuntivo. Este tejido les va a proporcionar vasos sanguíneos, capilares, linfáticos y nervios. La glándula tiroides está compuesta por una gran cantidad de folículos tiroideos, rodeados por tejido conectivo. Los folículos tiroideos son una unidad estructural y funcional de la glándula. Están compuestos por dos tipos de células, células foliculares y células parafoliculares. Dentro de estas células foliculares se encuentra una sustancia denominada coloide, que es una proteína tiroglobulina que está compuesta por tirosina yodada, y estas constituyen a las hormonas tiroideas T4 y T3. Le puedes dar a la siguiente imagen, se ve más de cerca. Ahí está, los como circulitos son los folículos tiroideos, las que están como de moraditos son las células foliculares que están en contacto con el coloide, que es como lo que está de amarillito, y las células parafoliculares están en menor número, no se encuentran en contacto con la sustancia coloide y estas son encargadas de sintetizar la hormona calcitonina. Las hormonas tiroideas T3 y T4, como ya lo había mencionado el doctor, están encargadas de estimular el metabolismo basal, mientras que la calcitonina, esta hormona va a actuar sobre el calcio, disminuyendo sus concentraciones en la sangre y facilitando el almacenamiento de calcio en los huesos. Siguiente. Bastante bien, Pau, bastante bien la explicación. Importante ver la parte histológica, lo que produce. Por eso habíamos dicho que de hecho de la clasificación de las glándulas, la tiroides es una folicular,
precisamente por lo que atinadamente y muy bien explicado, el ejemplo que nos acabas de poner, me parece bastante bien. Bueno, seguimos con las características macroscópicas, que es lo que más, pues, se refiere a otro tema, es describir la que es nuestra metodología, nuestra modalidad. Bien, seguimos, por favor. Sí, doctor, ya continúo con que la glándula tiroides tiene un color gris rosado o amarillento según su estado de circulación y una consistencia blanda, constituida por grupos celulares entrelazados por capilares sanguíneos, que ya lo expliqué anteriormente. La glándula tiroides evoluciona con la edad, siendo relativamente más voluminosa en la niñez y más voluminosa en la mujer que en el hombre, aún más cuando la mujer está embarazada o en periodo de menstruación. En un adulto, la glándula posee un peso medio de 23 a 30 gramos. Dentro de sus dimensiones podemos comparar al istmo con el grosor de un dedo, y a los lóbulos tenemos que aproximadamente tienen 6 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Que también era otro objetivo destacar sus dimensiones. Bueno, eso es todo lo que tengo que mencionarles. Siguiente, Casey. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de pues, sus generalidades. Antes que nada vamos a mencionar sobre que la glándula tiroides está íntimamente rodeada por una cápsula fibrosa, que es la que podemos observar aquí en la imagen. Aquí en este caso ha sido cortada, pero pues sí se logra observar. Esta se va a adherir y va a envolver al órgano. Y también va a obtener relaciones por delante, por el plano muscular y fascias, y por detrás por los elementos viscerales y vasculonerviosos. Descubriendo más un poco acerca de esta cápsula va a estar situada en una vaina facial. Esta vaina facial va a pertenecer al sistema de fascias del cuello y además va a estar formada por diferentes partes de dicho sistema que se van a unir entre sí. Entonces, tomando esto en cuenta, anteriormente va a estar constituida por una lámina pretraqueal de la fascia cervical y esta pues va a tener como función rodear los músculos esternotiroideos. Posteriormente, encontramos la vaina visceral y sus extensiones y estas van a recubrir de cada lado la cara posterior de los lóbulos de la glándula y se van a unir lateralmente a la hoja o la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Además, es importante destacar que la vaina tiroidea se continúa a lo largo del borde del istmo y también a la base de los lóbulos con la lámina tiropericárdica. En esta imagen podemos visualizar mejor cómo es la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Es importante destacar que esta se encuentra dentro de la fascia cervical profunda, que a su vez se divide en tres y esta es pues una de esas tres divisiones. Tomando en cuenta que mencioné que la lámina pretraqueal va a rodear a los músculos esternotiroideos y aquí se puede observar y que a su vez también va a pues, envolver a los lóbulos y de la glándula. Por su parte, vamos a hablar acerca de la vaina visceral de tiroides. Aquí la podemos observar y visualizar en la imagen. Y esta pues va a estar constituida por un plano facial. Esta depende de la fascia visceral del cuello, arriba y atrás. Además también de la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Esta se va a desdoblar alrededor de los músculos esternotiroideos, como se los mencioné anteriormente. Y pues destacando un poco acerca de sus límites, encontramos que por arriba va a estar incluido los músculos, incluido el de la lámina pretraqueal de la fascia cervical, y estos se van a fijar a la laringe, perdón. Por abajo, esta vaina va a estar prolongada por una vaina retroesternal y se va a encontrar, pues, en el caso que, y se va a encontrar con el timo o pues con sus restos, respectivamente. Una separación y este le va a permitir llegar a la cara convexa de la glándula. Y finalmente por detrás va a llegar a las raíces tiroideas inferiores, arterial y venosa, además de que va a crear pues un espacio entre la vaina visceral y la lámina pretraqueal de la fascia cervical.
Ahora, pues les quiero mencionar un poco más acerca de la celda tiroidea. La celda tiroidea es pues el espacio que ocupa la glándula tiroides, por así mencionarlo. Esta va a estar pues separada de los órganos que la rodea por planos faciales. Este es un espacio, por así mencionarlo, que es de valor práctico, principalmente por los siguientes aspectos que les he pues, puesto aquí, que se pueden crear o se van a desarrollar principalmente neoformaciones tiroideas malignas o benignas, respectivamente. Además de que también pues, permite la disección anatómica que de esta glándula sin ningún otro obstáculo, excepto de las raíces vasculonerviosas que pues vamos a distinguir y que también pues voy a mencionar un poco más adelante. En la raíz superior encontramos que se comunica con la región esternocleidomastoidea superior. En la raíz posterior e inferior se va a relacionar con la región esternocleidomastoidea media e inferior. Por su parte, la raíz lateral media, venosa y linfática va a estar relacionada se va a unir con la glándula, se va a unir con la vena yugular interna y con los ganglios profundos superiores. Más adelante, pues vamos a poder observar esto. Y también por la parte de la raíz inferior, mediana y venosa, vamos a observar que está presente la arteria tiroidea IMA. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de pues, sus relaciones. Empezando con las relaciones anterolaterales o superficiales. Estas van a corresponder a la cara anterior del istmo, que lo podemos observar aquí. Anterolateralmente los lóbulos y por fuera la cápsula fibrosa, como se los había mencionado pues, anteriormente. Empezando con la primera relación. Pues esta va a estar la primera relación va a ser la piel, a su vez también por la tela subcutánea. Esta va a estar pues profunda a la piel y va a rodear a todo el cuello, y también por el músculo profunda a esta tela subcutánea vamos a encontrar al músculo platismo, y aquí lo podemos observar mejor. Entonces tenemos que está la piel, profunda a esta va a estar la tela subcutánea, y después de esta va a estar el músculo platisma. Y aquí también podemos observar la segunda pues, relación, que es la lámina superficial de la de la glándula tiroides. Y esta se va a encargar de envolver a los músculos esternocleidomastoideos. Y aquí también podemos observar que pasa por los músculos esternocleidomastoideos y hacia atrás se va a continuar y va a rodear al músculo trapecio. Y pues tomando en cuenta que estamos en una vista pues transversal, en un corte transversal y que está a nivel de C7, encontramos el ligamento nucal. Entonces, esta lámina superficial se va a unir al ligamento nucal. Y por último, la tercera relación es la que podemos ver aquí, que esta va a ser por la lámina petraquial de la fascia cervical, y que esta va a crear o va a reunir a los músculos infrayoideos. Como les mencioné pues antes, los músculos infrayoideos, pues aquí podemos observar unos, que es el homoyoideo, el esternotiroyoideo y el esternoioideo. Además aquí también, en esta, nuevamente podemos observar la vaina carotídea. Esta es, pues, de cierta forma importante porque vamos a tener, pues, un paquete neurovascular va a ser el paquete neurovascular del cuello. En esto podemos distinguir aquí vamos a distinguir a la vena yugular interna, a la arteria carótida común y a su vez al nervio vago. Estas van a estar, pues ahí en esa disposición, pero van a estar envueltas por las tres láminas. Es decir, tanto la lámina pretraqueal
como la lámina superficial, como la lámina prevertebral, se van a unir y van a formar esta vaina carotídea. Ahora, respecto al músculo esternocleidomastoideo, podemos observar que superficialmente este va a transcurrir de forma oblicua hacia arriba y en sentido lateral. Más profundo vamos a encontrar, y más profundo y en el plano de la lámina pretraqueal de la fascia cervical, se va a encontrar el músculo homoyoideo y también el esternoyoideo. Y también más profundo a vamos a encontrar el músculo esternotiroideo. Y bueno, ¿me escucho? Creo que se perdió un poquito el audio, pero ya te escuchamos. Ah, ok. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces les mencionaba que podemos visualizar aquí la lámina de revestimiento de la fascia cervical y pues esta va a envolver al músculo esternocleidomastoideo y a otros elementos. Y por detrás a vamos a tener a la fascia de los músculos infrayoideos, que es lo que les mencionaba, que es la pretraqueal. Continuando, vamos a hablar acerca de las relaciones anteriores o profundas. Estas se van a situar por fuera de la vaina visceral y estas van a estar relacionadas con el istmo. Empezando con en la línea mediana, el istmo va a corresponder por su concavidad a los cartílagos traqueales, segundo y tercero. Y incluso nos menciona que si esta se desarrolla más, puede llegar hasta el cartílago cricoides. Y de igualmente, tomando en cuenta otro autor como Quirós, nos menciona que esto también se encuentra relacionado con el primer cartílago y también con el cartílago cricoides, y que estos se van a fijar por medio del ligamento de Gruber. Ahora, por su parte posterior, vamos a observar un plexo venoso que va a dar origen a las venas tiroideas inferiores. A la glándula tiroidea, va a penetrar la glándula tiroidea IMA, y aquí la podemos observar. Y esta puede, bueno, más adelante les voy a hablar un poco más acerca de ella. Respecto al borde superior, este se va a relacionar con el espacio prelaringio y esta va a alojar a los nodos prelaringios. Y también, pues, aquí podemos observar que desde su borde superior de la glándula, pues, tiroides, se va a desprender el lóbulo piramidal. Aquí aquí se observa un poquito, pero pues con anterioridad se los mencionó mi compañera. Sí, claro, sí. Lateralmente, y vamos a encontrar la cara posterior de los lóbulos, está delante del eje vasculonervioso yugulocarotídeo y está con la arteria carótida común medialmente y también a la vena yugular interna lateralmente. Y por ambas vamos a encontrar al nervio vago. Aquí y también, pues, el asa cervical, esta se va a deslizar con los nervios cardíacos cervicales superiores por delante de ellas. Aquí lo podemos ver. Esta es la vena yugular interna y la arteria carótida común. Por aquí pasa, por el medio de ellas pasa el nervio vago y el asa cervical va a estar delante de estas. Y por su parte, los nodos linfáticos laterales del grupo cervical profundo van a estar laterales a la vena yugular interna. Aquí lo podemos observar. Respecto a la relación de los lóbulos, podemos
ver Bueno, que van a presentar. mi señorita Casey, la vamos a dejar aquí. De acuerdo, doctor. Mañana continuamos. Está bien la explicación, las diapositivas muestran lo que se está hablando al momento. Esto habla de la buena preparación de la clase, porque algunas cosas no lo trae todo un texto, sino a veces hay que recopilar datos de uno o de otro texto. Incluso a veces hay que recurrir a la histología, eso sí se llega a dar en cuanto a hablar de lo que sí se puede investigar. Pero es nada más buscar lo que más nos refiere. Tiroides es una glándula que tiene una función desde siempre cuando eh, se presenta un buen estado de metabolismo, se habla de un equilibrio de la glándula. Por eso, cuando se enferma, pues repito que hace todo un efecto sistémico, pero bueno, ahorita estamos hablando de dónde se encuentra. Algo importante que dijeron en cuanto a las fascias. El cuello tiene varias fascias. Lo que envuelve a un músculo son las fascias. En otros lados, y de acuerdo a la estructura, se definen como aponeurosis. Pero aquí las aponeurosis en el cuello son tres, ya las me comentaban, una superficial, una media y una profunda. Cuando hablamos de la parte media que relaciona con los lóbulos tiroideos, vimos que en un capítulo anterior, al referirnos al timo, que es una glándula propia, pues se nace en el niño, decíamos que una relación que había entre el timo, la tiroides y el pericardio, es decir, en esa mismo plano, la parte timo pericárdica, que pueden ser peligrosos los abscesos en cuello por esas relaciones que ya comentaban y por la presencia de las fascias que vimos que hacen como compartimentos, hacen de ciertas cavidades o bien limitaciones entre los músculos, porque realmente te voy a comentar, hacemos una traqueostomía, ponemos a nuestro paciente en extensión, es lo último que voy a hablar, y nosotros vemos los pliegues del cuello y vemos la altura que tiene la tiroides, hacemos una incisión transversal en el cuello, pero luego hacemos, después de que ya hicimos una incisión lateral, que seguramente llevamos fibras del platisma, hacemos ahora una separación vertical para que quede como un rombo. Y entonces empezamos a hacer disección, ya que son verticales, las fascias, la aponeurosis media que envuelve a músculos y relaciona con los lóbulos tiroideos. Algo interesante que fue lo que destacó en cuanto a las fascias, porque todo lo que han nombrado es todo lo que describe nuestra glándula tiroides. Les agradezco su paciencia. Ustedes van a saber en un tiempo lo que es andar en una urgencia cuando te llaman y no puedo negarse. Generalmente yo todo lo que quieran de mi tiempo por la mañana, porque el otro lo dedico a estar con grupos de personas que se están preparando y a mí me place estar platicando con gente joven, entusiasta y que tiene un futuro, que por medio de sus acciones y de su empeño, su trabajo, su dedicación, lo van a lograr, eso estoy seguro. Entonces, nos vemos el día de mañana, seguimos con el tema y ya un pequeño anuncio para los compañeros que van a exponer la irrigación. Me interesa que pongan la lista de las arterias principales y luego una llavecita en cada una de ellas para ver sus colaterales. Ya saben que entre los equipos yo soy el que está hablando también para poder llegar hasta la parte más distal de lo que describe la irrigación de las carótidas, por ejemplo. La carótida externa es la más tremenda porque tan solo sus ramas colaterales dan toda la irrigación del cuello de lo que hemos hablado, por eso es que se nos pueden hacer un tanto familiares. Pero las terminales, una de ellas se llama la maxilar o maxilar interna, como dice Quirós, y esa tiene 14 ramas y muchas de ellas son fáciles de entender porque las estructuras son lógicas, pero me temo pues ustedes no llevan cabeza todavía y hay mucho que describir. Entonces cuando yo entraré a explicar dónde llegan estos vasos para que cuando estén viendo encéfalo, cuando vean ustedes cerebro,
ya compaginen un concepto con el otro, la información de uno y otro, y se adquiera la totalidad del conocimiento. Bien, pues que tengan buena noche, nos vemos el día de mañana. Que estén bien.